especiales, dar temáticas que nos preocupan a todos, que nos ocupan a todos. Título de la conferencia de Carlos, somos compañeros en el foro y en el Instituto de Estudios Nacionales y en el Consejo de Redacción de la revista Cuaderno, que ya lleva sus 41 ediciones, es decir, de hace muchos años que trabajamos para esta nueva huella argentina, para, digamos, trabajar por el bienestar de nuestro pueblo, de nuestra patria, por su soberanía, por recuperar las palancas decisivas de la economía que hoy está sacudida por la presencia de los intereses foráneos que ocupan nuestra tierra. Y esos intereses foráneos son los que va a analizar el amigo Carlos para que nosotros nos ilustremos, nos preparemos para lo que se viene, que no es grato por la situación de dependencia en nuestro país y de los sufrimientos de nuestro pueblo. Pero es un pueblo aguerrido, y que está dando batallas, muchas batallas. Así que gracias a usted, gracias Hugo, gracias a la comisión directiva y a las compañeras y compañeros que están acá presentes para que abordemos esta temática en un momento que hay muchísimos actos electorales y muchos compañeros están de reuniones, pero aquí estamos los que estamos, que somos esenciales, los principales y los que vamos a torcer el destino. ¿Sí? Gracias. Y le doy la palabra a Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal? En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes y en particular a las autoridades y los miembros de ATEP que nos han prestado este lugar para poder exponer, para poder realizar una charla, debate. Es decir, que mi exposición, que trataré de hacer lo más breve posible, dé lugar a un debate entre todos. También quiero agradecer la hospitalidad que me han brindado, particularmente acá al amigo Manuel Márquez y a Miguel, en esta hermosa ciudad de San Miguel, de Tucumán. Bien. Quiero aclarar en primer lugar que lo que voy a exponer, mi punto de vista, no necesariamente expresa lo que piensa la totalidad del Foro Patriótico y Popular y del Instituto de Investigaciones Sociales. Aclaro esto porque, por suerte, tenemos diversidad de opiniones que se nutren mutuamente, pero lo que es fundamental para nosotros, que es la base de toda la unidad, es que ¿de dónde partimos? Partimos desde las necesidades de nuestro pueblo y de la lucha patriótica de la población en general. Ese interés común es lo que nos une, aún en la diversidad. O si no, para ser más preciso, nos enriquecemos con esa diversidad. Primer punto. Segundo punto, o tercero, quiero referirme brevemente a la situación internacional. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que esa situación tan tensa como no se ha vivido en muchos años, impregna todos los aspectos de la vida política y social. Conocemos que se han cumplido ya más de 400 días de la invasión del imperialismo ruso al pueblo ucraniano, a Ucrania.
hay en juego intereses muy importantes, económicos y sobre todo estratégicos. Y se ha tensado la disputa interimperialista en el mundo, pensando en la pelea de fondo que es la que hay entre Estados Unidos y sus socios y China. Eso es muy importante remarcarlo porque se manifiesta de distintas formas, incluso en nuestro país. Tiene incluso hasta las elecciones. En relación a eso, ha aparecido algo muy importante. ¿Qué es lo que ha aparecido? Acá hay una nota que sale en nuestro número de cuadernos sobre la situación internacional, los rasgos distintivos y qué repercusión tiene en todo el mundo y en particular en América Latina. Sí, se me salió un lente, no hay problema. Y dice así: resaltamos 4 rasgos claves de la situación internacional. Crecen la disputa entre las potencias, las grandes potencias, el peligro de la Tercera Guerra Mundial, la crisis económica mundial y la lucha por la independencia y la liberación de los pueblos nacionales sojuzgados por los distintos imperialismos. Eso tiene una forma de manifestarse en toda Latinoamérica. Quiero remarcar en particular en la actualidad la lucha del pueblo peruano, lucha heroica, como antes lo fue la profunda lucha del pueblo chileno, en Ecuador, en distintos lugares. Y nosotros creemos que hay un mar de fondo que va a transformar, que va a ser de la fuerza que impulse los cambios que se vienen, incluso desde ya en Argentina. Eso es un rasgo muy importante, porque algunos solo ven el aspecto negativo, pero hay una ley histórica que nos dice que donde hay opresión, necesariamente hay lucha. Así que para nosotros no hay discusión de que va a haber lucha, sino lo importante, y para eso este debate que promovemos, para eso la revista, el trabajo de ustedes como docentes también, para eso la discusión fundamental es hacia dónde va a ir esa lucha. Si va a poder coronar en que en lugar de que la crisis la pague el pueblo y se beneficien y la levanten con pala una minoría oligárquica, demos vuelta a esa situación y podamos resolver la crisis a favor del pueblo. Ese es el sentido también del título que hemos abordado, por esa contradicción fundamental. ¿Por qué teniendo un país tan rico, con un pueblo capacitado y laborioso, tenemos tan magros resultados? ¿Por qué avanza la pobreza y la marginación social? ¿Podemos dar vuelta a eso o no? ¿Cuáles son? Y para eso vamos a investigar un poco, vamos a charlar, vamos a dar un marco general de cuáles son los grandes problemas que afectan a nuestro país. Hay que decir que es necesario estudiar, como lo hacen ustedes, es necesario estudiar en profundidad la realidad tal cual es, porque si no conocemos esa realidad, es imposible transformarla de fondo, si me permiten, transformarla revolucionariamente. Si no conocemos esa realidad, parado desde el punto de vista, como dije al principio, de la defensa de los intereses nacionales y populares. Esa es la condición número 1, porque tenemos que investigar cuáles son las contradicciones reales que motorizan la actual situación para poder operar sobre ella en base al protagonismo popular, en base a la movilización y a la lucha, que es una necesidad imperiosa de la hora, para a la vez cerrarle el paso a esa derecha oprobiosa que busca llevar el ajuste hasta el hueso, que busca descargar la crisis
impiadosamente sobre las espaldas del pueblo. Y nos dice en la cara personajes nefastos como Javier Milei y tantos otros, muchos que gravitan alrededor de lo que es el macrismo. Esto en el aspecto de ubicar, porque a veces es necesario dar nombres y apellidos. Tenemos en la Argentina dos grandes problemas. Nosotros le decimos son dos grandes montañas que aplastan el esfuerzo productivo de nuestro pueblo. Esa montaña, número uno, es la dependencia. La dependencia respecto de varios imperialismos, que se puede desgajar esa dependencia en distintas manifestaciones. Ahora vamos a hablar de eso, de algunos de los números que esclarecen esa situación, que parece que nadie los nombra. Números, quiero aclarar, que se basan en información oficial, no son inventados por nosotros. Algunos periodistas se atreven, algunos economistas se atreven, pero en general predomina el silencio absoluto sobre eso. Ahora lo vamos a ver. Y la otra montaña de las dos, fundamental, de la que menos habla, es el problema del latifundio, la tenencia de la tierra, que genera el parasitismo de una renta que incide en la vida de todo nuestro pueblo. Ahora vamos a ver, podríamos comenzar por ahí respecto al latifundio, qué importancia tiene. Podemos decir que en promedio, en gran parte del país, el latifundio se lleva en forma parasitaria 1/3 del valor de lo que producen los campos, de la productividad de ese campo. 1/3. Esto significa, sin aportar nada, por el solo hecho de ser propietarios y, como diría Sarmiento, de esa oligarquía que huele a bosta de las tierras robadas a los indios, a los pueblos originarios. Entonces, ese tercio, mirados desde el punto de vista de la producción, tranqueras adentro, antes que salga el proceso de comercialización, significa eliminar eso o minimizarlo, ¿no? Porque se está cobrando 30, 40 y hasta en las tierras más fértiles del núcleo de la pampa húmeda, un 50% libre de polvo y paja, reduciríamos el costo enormemente y nos permitiría incluso manejar bien las retenciones o derechos de exportación que son estrictamente necesarios, no se puede prescindir, porque separan, ¿no? Separan el precio interno que va al mercado interno del precio de exportación. Las retenciones son necesarias. Primero para eso, para bajar el costo interno de los alimentos. Y en segundo lugar, para adquirir las divisas que necesita el país. Podríamos decir, sin profundizar mucho en el tema, que las estadísticas nos marcan que el 1% de los establecimientos, de los dueños de la tierra, posee el 50%. Cuando hablo del 1% me estoy refiriendo a los mayores de 5.000 hectáreas. Por supuesto que depende de cada zona, no es lo mismo tener 5.000 hectáreas en la pampa húmeda que en una zona marginal. Pero ese 1% posee el 50% del total de las tierras censadas. Y justo se da casi una situación asimétrica pero inversa en cuanto a que el 50% de los productores no llega al 1,5% de la posesión de la tierra. Cuando hablo de pequeños y medianos productores, me refiero a los que tienen de 50 hectáreas para abajo. Entonces, si no se resuelve este viejo problema histórico de reducir como mínimo el carácter parasitario
de esa renta, no vamos a resolver nada, empezando por la propia inflación. En relación a eso, hablé de los instrumentos, hablé de las retenciones, el derecho de exportación, pero también es fundamental aplicar la ley que en época del primer gobierno de Perón, la ley de arrendamiento, la 13246, que bajó drásticamente ese porcentaje que se llevaban los terratenientes. Esa ley hay que ayornarla, hay que modernizarla, pero tenemos que limitar eso en el camino, en la perspectiva de una profunda reforma agraria. Porque el problema no es solo económico, siempre se remite a lo político. Esa oligarquía, representada en gran parte por la sociedad rural, que desgraciadamente hegemoniza un conjunto de entidades, esa sociedad rural, esos terratenientes, siempre han sido la base política de todos los golpes, de las desestabilizaciones, de los ajustes, ha sido la fusiladora, ha estado detrás del golpe del 76, que fue fundamental el golpe del 76. ¿Por qué? Porque instaló un proyecto, primero, de desindustrialización de la Argentina. Con eso también tenía un doble efecto, desindustrializaba y reducía el poder de participación y de protagonismo y transformación de la clase obrera, porque reducía su número. Entonces, un proceso de desindustrialización, empezaron a vislumbrarse las privatizaciones que después vendrían con el menemismo, a su escala mayor, y con Macri también. Empezó a vislumbrarse ese proyecto mirando hacia afuera. Internamente significaba hambre. ¿Por qué? Porque ese proyecto que se continúa hoy significa establece una lógica perfecta. Cuando menos pan hay en la mesa de un trabajador, más trigo hay para exportar. Estamos, otro ejemplo fundamental, uno es el pan, el otro es la carne. Estamos en los niveles más bajos históricos del consumo per cápita de carne. Es casi un lujo hoy comer un asado. Yo pensé que con que me invitaban, que vengo desde Capital, aunque soy rosarino, que me iban a invitar a un asado, pero no he tenido suerte. Exacto. Nada. Bien, entonces tenemos ese problema gravísimo, porque ese modelo mirando hacia el exterior, hacia la exportación, puede dar respuesta a 1/3 de la población que tenga trabajo. Pero los 30 millones restantes de argentinos quedamos afuera. Incluso esto es muy importante analizarlo, porque ¿qué nos dicen? He escuchado a economistas, a gente supuestamente conocedora que nos dicen, no, muchachos, no se hagan problemas, dentro de 5 años vamos a nadar en la abundancia y vamos a tirar manteca al techo, porque tenemos litio, tenemos vaca muerta con el petróleo y el gas, etcétera, tenemos alimentos, somos el país, tenemos reservorio de agua fundamental, no quiero dar números, pero la incidencia es clave de todos esos elementos, de esos recursos que tenemos. Pero lo que no te dicen es que si sigue el mismo esquema, va a ser en beneficio de un puñado de los que tienen el poder económico, manejan los medios de difusión y la justicia, la mal llamada justicia, el poder judicial. Si no damos vuelta desde el punto de vista, permítame, político la situación, se va a mantener la misma situación. Vamos a ser siempre saqueados una y otra vez. Porque así como lo que pasa en el mundo repercute en la Argentina es mirada
desde varios imperialismos que quieren acentuar, desde ya los yanquis, que nos consideran su patio trasero, a toda Latinoamérica, pero hay varios imperialismos que disputan la hegemonía también en la Argentina. Respecto a eso, hay que tener en cuenta que esa disputa, esa importancia que tiene la Argentina, es fundamentalmente por su situación estratégica, porque en nuestro país, y particularmente en el Atlántico Sur, tenemos una valoración fundamental. Las llaves, por ejemplo, las llaves del Atlántico Sur, ¿dónde están sino en Malvinas? Y eso está siendo usurpado. Se ha transformado las Malvinas después de la recuperación del 2 de abril del 82 de la derrota. Después de eso se ha transformado en la base militar más importante entre ingleses y yanquis de la OTAN y varios países más, pero centralmente estos dos. Han transformado nuestras islas en una base militar que, como dijo un investigador, como una pistola martillada se dirige al corazón de nuestro territorio y de toda Latinoamérica. Y hoy por hoy es más fácil que ellos puedan cortar, secesionar la mitad de la Argentina, la Patagonia, para quedarse con ella, que nosotros podamos recuperar las Malvinas si no revertimos esta situación. Prueba de ello está lo de Joel Lewis, ¿no? El lago escondido. Y lo que no se a veces se cuenta es que tiene una pista de aterrizaje que permite el movimiento de aviones de gran porte que en menos de 2 horas van y vuelven de Malvinas. Hay 20 millones, hablando del tema de la tierra, o retomándolo, hay 20 millones de hectáreas en manos de extranjeros. Tal el caso de Benetton, bueno, Joel Lewis, y generalmente, si no siempre, están en lugares estratégicos, como por ejemplo de un lado y del otro de la cordillera, del lado nuestro y del lado de Chile también. Es una amenaza latente que no podemos pasar de largo, ¿no? Y ya que hablamos de Malvinas, y hace poco se ha cumplido un nuevo aniversario, el 41 aniversario de la recuperación de Malvinas, para nosotros es un compromiso del honor. Los 649 héroes caídos son un compromiso que no podemos olvidar. No podemos seguir con políticas que podríamos llamar de Estado, como los acuerdos de Madrid, como los acuerdos de Londres, como el hecho de que se declara como país más beneficiado a Inglaterra o al Reino Unido. Hay que terminar, hay que ir en un camino que obligue al Reino Unido a discutir para recuperar nuestra soberanía. Paradójicamente, el camino ha sido inverso. Con los tratados, los acuerdos de Madrid y Londres, se estableció lo que se llama el paraguas de soberanía. Lo que querían ellos, ponemos bajo el paraguas este vaso con agua. Entonces podemos discutir todo el resto, menos lo que nos interesa, que la soberanía no se puede discutir. Así se administran ellos la pesca, explotan nuestros recursos como el petróleo y han instalado incluso el petróleo offshore en las cercanías de Mar del Plata. La explotación que va a destruir, además del daño ecológico que ello significa, va a destruir la ciudad como atracción turística, o ese es un peligro real. Por lo tanto, esa es la situación. Respecto al tema de lo necesario que es, se nos dice analizar bien cuál es el diagnóstico que nos dicen, que es siempre mentiroso. Generalmente, muchos economistas dicen, ¿cuál es el problema de Argentina? Y el problema de Argentina es que tenemos una restricción externa. ¿Qué quieren decir con una restricción externa? Lo dicen todo, desde Sayat, de página 12, hasta cualquier economista, Cachanó, que lo que vos quieras. Milei lo enfoca de otra manera, pero básicamente es el mismo enfoque.
¿Qué te dicen? Que nosotros no tenemos los dólares. No tenemos, hay escasez de dólares. Se expresa en parte en algo real. Si ustedes miran el balance neto de reserva del Banco Central hoy por hoy, no hay ni 1.000 millones de dólares. Nada, prácticamente. Por eso todo lo que está pasando, la presión sobre el dólar, todo lo que está pasando respecto a los condicionamientos del Fondo Monetario, etc. Porque efectivamente no hay reserva. Entonces parece validar ese diagnóstico de que hay restricción externa. Pero es mentira. Tengo que decirlo simplemente, y los números lo van a demostrar. No puedo usar los anteojos, pero lo tengo en la cabeza, claro. Veamos el comercio exterior. Veamos el comercio exterior y particularmente la balanza comercial de la Argentina. Desde el 1 de enero del año 2020 hasta septiembre, incluso octubre, se agrega octubre, del año pasado, 2022, el balance comercial, es decir, la diferencia entre lo que exportamos y lo que se importó para, como insumos, máquinas, etcétera, para el funcionamiento de nuestra economía que tiene un grado de dependencia enorme. Esa diferencia, que son esos 33 meses, fue de 32.000 millones de dólares que estuvieron en el Banco Central. E incluso si tomamos el punto de partida, que dije, enero del 20, el año pasado, septiembre-octubre, también se perdieron 6.000 millones de dólares de la reserva. Entonces hay que sumar lo que se perdió más lo que entró pero no está. Son 38.000, 32 más 6, 38.000 millones de dólares. Casi todo lo de deuda que se tomó en el macrismo, esa nefasta deuda con el Fondo Monetario que se tomó, esa estafa que se tomó, que son 45.000 millones de dólares. ¿Qué pasó con esos 38.000 millones de dólares? ¿Qué pasó? Fueron saqueados, literalmente fueron saqueados a la vista de todo el mundo. No es que nadie lo sabe, porque lo que estoy diciendo yo, lo dijeron incluso, lo dijo Feletti, Roberto Feletti, lo ha dicho un economista muy interesante que se llama Horacio Roelli, que escribe en El Cohete a la Luna, lo ha dicho Lozano, etc. Y nosotros lo verificamos. Entonces se ha saqueado de nuestras arcas 38.000 en ese periodo. Después tomó un rumbo casi distinto, pero siguió acumulando reservas que se fueron, porque, bueno, con la guerra aumentó mucho el combustible. Pero para tener una idea, en ese periodo de 33 meses, esa cifra escandalosa fue saqueada por los de siempre. Los mismos que habían fugado anteriormente durante el gobierno de Macri, 86.000 millones de dólares, que se investigó, pero se investigó hasta por ahí nomás los nombres, pero no se investigó el fondo del problema. Esos mismos, bueno, ahora quiero el otro punto. ¿Qué pasó con eso? Vuelvo a los 38.000 millones. ¿Qué pasó con esos 38.000 millones? 23.000 millones de esos, 23.000 millones, fueron a pagar deuda externa privada, no estatal, privada. Y esa deuda son entre empresas vinculadas entre sí, entre las casas matrices y las sucursales que operan en la Argentina. Deuda, para ser claro, deuda trucha, dibujada. Nos remite a la historia, a la investigación que hizo ese gran patriota Alejandro Olmos cuando denunció, entre otras cosas, en su investigación, denunció cómo
con Cavallo, se estatizó la deuda privada y las endosaron por completo al Estado, desentendiéndose de ella los que la habían provocado. Cargaron de nuevo sobre nuestras espaldas el festín que se habían dado en la época de la dictadura, y ahora fabricaron, particularmente durante el periodo de Macri, pero después también, fabricaron una deuda trucha. Una deuda trucha, y sin contrastar nada, sin investigar nada. El Banco Central le entregó los dólares oficiales, los dólares baratos, digamos así, a esas empresas para que pagaran incluso anticipadamente sus supuestas deudas que habían contraído. ¿Se entiende? Bien, esa es una cosa. Después está lo que se le pagó al fondo, que parte se devolvió, pero, y otros gastos. Pero se dan cuenta cómo ha sido saqueado, porque esa deuda estaba en cabeza de privado, no era de nuestra, no era del Estado. Y como mínimo tenía que haber hecho el Banco Central, es decirle, muchachos, si ustedes están embuchados, como dijo el presidente uruguayo, ustedes están embuchados en dólares. Acá está todo lo que fugaron. Páguenla de su bolsillo, no me pidan a mí los dólares oficiales. Y sin embargo se lo dieron. Posteriormente, meses después, fue tan escandaloso esto que dejaron de pagarle, de darle los dólares baratos del 100% al 40%, pero igual es un saqueo. ¿Se dan cuenta? Y tenemos el otro tema de el comercio exterior, de las importaciones. Acá tengo una resolución del Banco Central del año 21, oficial, que demostraron ellos mismos, fue tan evidente el saqueo, que pedían más dólares baratos que lo que necesitaban para importar. ¿Se entiende? No sé si me explico. Pedían, vamos a importar una empresa 100 por 100 millones, le daban los 100 millones de los dólares baratos y exportaban 70. Importaban 70, se quedaban con los 30. En 4 meses que se investigó, consecutivos, se llevaron de más 1.800 millones de dólares. Ustedes a lo mejor ni lo leyeron, pero está la resolución del Banco Central, lo que después originó un cambio del sistema, de cómo se liquidaban o no, que a su vez igual permitió que dibujaran una deuda, que ahora voy a referir. Esa deuda que fabricaron y se exigen ahora, tiene un aspecto financiero de lo de la deuda, nueva, porque la otra ya fue pagada, una parte de deuda financiera y otra parte de deuda comercial. Porque dicen nosotros importamos por tanto, nos tienen que dar los dólares. ¿Cuánto suman las dos cifras? Una es 39.000 millones de dólares, digo cifras redondas, y la otra son cerca de 50.000 millones. En total suman 91.000 millones de dólares, sobre los cuales se exige al Estado argentino que se les pague a estos, no se me ocurre un mejor nombre que estos saqueadores, que estos sinvergüenzas. Entonces, veamos, si nosotros no cerramos estos enormes agujeros por donde se vacía la riqueza, el esfuerzo productivo que ha hecho nuestro pueblo para producir, nunca vamos a poder avanzar. Y eso tiene que ver con un problema de fondo, no coyuntural. Hay una coyuntura, sí, hubo una pandemia que agravó enormemente la herencia que dejó el gobierno anterior, hubo después una guerra, ahora hay una sequía, pero podríamos decir, aunque tenga causas profundas, que son problemas coyunturales. El problema de fondo es que hay un sistema económico, social, basado, como decíamos antes, en la dependencia y el latifundio.
Si nosotros, con el protagonismo, con la unidad popular, con el esclarecimiento, no enfrentamos ese sistema, si no lo destruimos, permítame la palabra, si no lo terminamos con ese sistema, es imposible, que además tiene un poder, como decíamos antes, tiene el poder de que el poder es una cosa y el gobierno es otra, tiene un poder enorme, y tiene un poder mediático y judicial, como decíamos antes. Si no terminamos con ese poder que lo sostiene, es imposible pensar en una salida a favor del pueblo. No se puede hacer. Nosotros queremos decir las cosas como son. Después pueden gustar, pueden no gustar. Y en ese sentido tenemos los predicadores del superajuste que mienten y tratan de captar algo que existe, algo que es palpable, el descontento de la gente, el hartazgo. ¿Nosotros vamos a permitir que los capten eso, los Milei? ¿O vamos a ser nosotros los receptores de una unidad popular que sea el cauce a través del cual se exprese esa lucha popular transformadora? Nosotros apostamos decididamente a esta segunda opción. Bien, me refería entonces al sistema económico y social, al problema del comercio exterior. Para eso hay una solución. ¿Cuál es la solución? Ya lo ha experimentado nuestra patria. El IAPI, en la época del gobierno peronista, el primer gobierno particularmente, y la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional, hay que nacionalizar el comercio exterior. Acá traje, pero no lo voy a leer, ejemplos concretos, pero voy a dar uno que me acordé, digo, esto no puede ser, traté de investigarlo, no pude llegar al fondo del problema, pero podemos decir que una empresa que está explotando vaca muerta, una arenera extranjera, hizo una estafa y una sobrefacturación de una importación. No sé, falta que importen arena también. Pero no sé qué importaron, cómo fue el fraude, por 240 millones de dólares, que tuvo que investigar superficialmente la aduana y saltó. Pero así pasó con Pirelli, que sobrefacturó importaciones. No hablemos de la subfacturación, del contrabando. Pensemos en ese gran curso de navegación que es el río Paraná y la mal llamada hidrovía. Hay un libro que recomiendo, que es de Luciano Orellano, ojalá algún día lo puedan traer acá, que han investigado, un grupo de amigos de Santa Fe que han investigado a fondo el problema este. Y le han puesto al libro un título muy llamativo. La Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Y demuestran en ese sector donde están localizadas las grandes exportadoras como COF, que es China, como Cargill, norteamericana, como Dreyfus, francesa y tantas otras. Creo que hay una sola Argentina, había dos, una de Vicentín fue vaciada y quedó en manos de capitales que en el fondo son ingleses. Una sola que es ADM, que es Argentina, o por lo menos todo indica que es Argentina. Entonces, si rifamos nuestros recursos, ese sector en promedio factura en blanco 28.000 millones de dólares. Se calcula de mínima, que eso es 2/3 de lo que pasa por ahí, por esa zona. Quiere decir que como mínimo, da un poco más si hacemos la cuenta exacta, son 10.000 millones de dólares más que tienen que sumar a lo que los que de 38.000 que desaparecieron del Banco Central, que estaban, no es que fueron una deuda como la del Fondo Monetario, no, estaban en el banco, fueron saqueados, 10.000, 38.000, las importaciones, etcétera, etcétera. Es una sangría permanente. El otro día estuvimos en la radio y antes de empezar el programa me dice, ¿qué les parece a ustedes poner este tema, este otro, de música en el intermedio? Y por ahí pusieron, yo les sugerí, poné
de paso lo hacemos más animado. El tema de la Mona Jiménez, ¿quién se tomó todo el vino? De hecho, hay un artículo de Horacio Roeri que se llama así, ¿quién se tomó todo el vino? Tiene para nosotros, claro, ¿quién se tomó todo? ¿Quién se chupó toda la riqueza que producimos? ¿Quién? Ese sentido, y tiene un valor simbólico porque la sangre, sobre todo en la tradición judeo-cristiana, en el cristianismo, además de representar lo de Cristo, significa la vida misma. La fuerza vital transformadora del hombre que se concreta en la producción. Ese vino, esa sangre, está extraída por esos vampiros que hablábamos antes. Que podemos dar nombre caso por caso, pero no vamos a... porque son los de siempre. Y otro aspecto respecto a la fuga de capitales, que es importante señalar, que lo dice también en ese o en otro artículo Horacio Roeri, hay dos cosas más. Primero, tres cosas en realidad. Primero, cómo se generó la cantidad de peso con la que compraron los dólares. Eso expresa el grado de monopolización que tiene toda la producción argentina y extranjerización. Tomaron todos esos dólares. Segundo lugar, compraron los dólares, tomaron los pesos, compraron los dólares y después los fugaron. Si la AFIP, que se pone a investigar si un beneficiario de un plan social trabaja, no, hace esto, hace lo otro y se lo saca, ¿por qué no investigó algo tan evidente como esto? Durante ese periodo que fugaron, las empresas, apoyado por algún contador, no se enoje ninguno, que tienen la facilidad creadora de transformar ganancias en pérdidas, planteaban pérdidas o beneficios casi nulos. Si tenés beneficio nulo, ¿cómo compraste los dólares que después fugaste? Es tan simple como eso. El caso Arco, el caso Telefónica, Telecom, pero hay innumerables, hasta llegamos al caso extremo, de que, bueno, en Capital Federal, ustedes también tienen algunos problemas respecto a eso, pero en Capital Federal y sobre todo en Gran Buenos Aires hubo grandes cortes de luz. Esa empresa que con Milei a la cabeza justifican que no invirtieron nada, porque eso no se puede tapar, porque no tienen ganancias. Resulta que eso también compraron los dólares que se fugaron. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Cómo es? También dicen, dicho por Milei y otros tantos, que el problema de la Argentina es que la empresa no tiene la suficiente rentabilidad. Pero muchachos, si todo el mundo sabe y reconoce que están fuera del país, no los argentinos en general, porque yo no tengo nada fuera del país, ni siquiera un pariente, pero dicen que tienen fuera del país 400.000 millones de dólares, casi un PBI completo de un año. Y si no tuvieron ganancia, díganme cómo hicieron para generarlo y llevárselo fuera. Entonces no lloren, muchachos. ¿Por qué se ofenden tanto cuando se hizo algo bueno como fue el impuesto a las grandes riquezas, que se tiene que volver a repetir como otras cosas, como lo que decíamos, la ley 13246 ayornada para que se pague un mínimo por el alquiler de esas tierras, los grandes latifundios, defendiendo y apoyando a los pequeños y medianos productores que necesitan un precio sostén? Pensemos en los quinteros que tienen que pagar por 2 hectáreas una barbaridad y tienen insumos importados que tienen que pagar en dólares, como el plástico que utilizan para cubrir su producción. Entonces, esta disparidad hay que dar la vuelta. Hay que dar la vuelta. Bien, yo podría referirme a algunos temas más, pero prefiero abrir el debate. Lo que digo dar vuelta, me hace acordar, y lo pensé, así como pensé lo de la Mona Jiménez, ¿qué actualidad tiene? ¿Quién se llevó todo el vino? Y una canción
de Tejada Gómez, que interpreta maravillosamente Citarrosa, que en su estribillo dice: hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Y a ese rumbo apuntamos. Y por eso es el esfuerzo que tratamos de hacer y el esfuerzo que hacen ustedes por darle cabida a estas manifestaciones que desgraciadamente no la van a escuchar o la van a escuchar en forma dispersa. Si no transformamos, si no cambiamos ese poder mediático, económico y político que sostiene este sistema económico y social, pensar en el bienestar del pueblo es francamente, eso sí que es una utopía. No cambiar la realidad, transformarla, sino pensar que se puede hacer algo a favor del pueblo sin tocar esos intereses. No sé cuántos minutos llevamos, pero creo que sería oportuno que hablamos las que se abra el debate. O las intervenciones. Así podemos completar algunos aspectos importantes. Nada más por ahora, así que tienen ustedes la palabra. ¿Quién va a dirigir? Sí. Allá. Pienso que eso de la única, si no hay creatividad, de las personas en la política, lamentablemente no va a haber inversiones, no va a haber trabajo, no va a haber nada, porque lo que tenemos que cambiar son las personas que hacen a la política. Es decir, cambiar esa mirada, no tan solo que tiene la gente que vive en Argentina, sino también la gente del exterior que lo ve. Aquí no, por eso nadie quiere invertir, porque hay gente corrupta. Y lamentablemente, si a esa gente no la cambiamos, no va a cambiar nada. Bien. Hay que empezar a cambiar eso. Esperen de a uno porque... Yo pienso, si acá no podemos sacar aquí cositas de tiempo, ¿cuántas décadas? Podemos cambiar también la política nacional. Y se la tiene que hacer desde abajo, empezando a concientizar, nosotros somos docentes, a los alumnos. ¿A quién estamos votando? ¿Qué clase de personas estamos poniendo el premio? ¿A quién tenemos que creer y quién no? ¿Quién produce, quién no? ¿Qué es lo que hace? Perfecto. Como usted dijo, sí. Yo diciendo ciertas cosas sobre lo que usted mejor. Dijo, en la parte económica, se quiere crear la deuda, por primera vez el año 1816 empezó con la deuda externa. Sí, Rivadavia, en sentido estricto, no importa. Porque esto se ha ido haciendo un contagio. Exacto. Esa época. Desde esa época se había hablado de electoral, no había muchas cosas que están malas. Entonces, lo que sí tenemos que empezar a cambiar es la mentalidad. También si quieren salvar este país, lo único que pueden salvar este país son los pacientes que vivimos en este país. Bien. No lo van a salvar los extranjeros. ¿Cuál es tu nombre? Sandra. Yo le puedo ¿Sí? ¿Querés decir algo? decirle algo a Sandra. El tesoro que se llevó Bereford, ayudado por dos argentinos, para que se escape con el tesoro que había en las arcas de Buenos Aires, en la segunda invasión inglesa. Uno se llamaba Rodríguez, ¿sí? El otro no me acuerdo, pero le ayudaron a la fuga. Y son los Rivadavia. La bandera del fuerte, la bandera española, duró en el fuerte hasta 1817 por los Rivadavia. ¿Sí? Por eso yo charla en la Rivadavia, no tengo que, ni el Sarmiento. Bueno, digo, tenemos una deuda con el hermano pueblo boliviano, porque en una de los retrocesos
de nuestro ejército, nos trajimos el tesoro de Potosí. Y nunca le devolvimos. Mulas cargadas con plata. Estamos en deuda con el hermano pueblo boliviano. Es bueno recurrir a la historia para conocer los personajes, digamos, que desde entonces están en la vereda de enfrente de los intereses nacionales y populares. No sé si se escuchó bien la pregunta, la opinión, Sandra. Es muy interesante y además mucha gente piensa así y no está tan equivocada. Yo lo que creo que el problema de la corrupción es enorme y hay que erradicarla. Pero no se trata de personajes individuales, sino que hay que verlo en relación al tema más profundo, porque lo que hay acá es un sistema económico y social. No son personas que en todo caso serán gerentes o empleados de grandes empresas, como pasa con las mineras, las petroleras, ahora te digo, etcétera, etcétera. Es un sistema que en sí mismo es corrupto, aunque lo administres bien. ¿Me explico? Vos lo podés administrar relativamente bien, pero la base sobre la que está montada, la lógica que tiene, es perversa. Por eso mencioné que cuando nos dicen, porque parece lógico, si nos faltan dólares tenemos que exportar más y más y más, esa lógica te lleva a que no comas carne porque hay que exportarla, que no comas pan porque el trigo es necesario, que lo que vale el aceite de soja es más barato en los Países Bajos, ahí está, hay números que lo demuestran, más bajo, pasándole al dólar no oficial, sino el otro dólar, que lo que nosotros pagamos en el supermercado, y somos nosotros los que lo producimos. Entonces el sistema en sí mismo, desde ya que hay corrupción y hay que eliminarla. Esperá. Después está el tema de los votos, no votos, pero siempre tenemos que tener en claro que es este sistema, porque si no podemos caer en la trampa de los Javier Milei, que hablan de casta, que hay una casta, efectivamente, pero hablan de casta para no hablar de sus mandantes, sus dueños, los que manejan a Milei, que justamente Milei que habla de la casta, y su primer trabajo fue ser asesor de Antonio Bussi. Ese es el que habla de la casta. Entonces tengamos alerta y ubiquemos el tema de la corrupción en el contexto adecuado. Pero no tan solo ese gobierno. No, coincido, Sandra, coincido totalmente con lo que vos decís. Es un problema que arrastramos históricamente. Si querés, las bases de este sistema que estamos hablando se constituyeron por la famosa generación del 80, 1880, y todo lo que levantan estos oligárquicos que hablan del centenario, éramos el primer país del mundo, sí, con hambre del pueblo, pero era... No, acá sí no es un tema nuevo, no descubrimos la pólvora, pero hay que expresarlo en números y hay que mostrarlo tal cual es. No encandilarnos con lo que nos quieren mostrar. No, porque el corrupto por ejemplo, yo el otro día, bueno, no me quiero meter en el tema estrictamente político, pero hay que inscribirlo en el cuadro preciso. La corrupción existe. Desde ya el imperialismo, yo hablé de la dependencia, el imperialismo no podría actuar en la Argentina si no tuviera sus lacayos, si no tuviera una base de operaciones que subordina, asocia y subordina a todo un sector social, que vive de esa asociación, que es socio minoritario, que es el vampiro más chico del vampiro más grande, y que se toman todo el vino. Entonces, coincido con vos, totalmente. Es un problema grave la corrupción, pero hay que inscribirlo adecuadamente, ya te doy lugar,
en el análisis en el lugar correcto que ocupa. Actualmente. No, levantó la mano la compañera ya, para que todos podamos participar y hablar. Hay cosas que Patricia. no puedo contestarte, perdóname, porque me tendría que meter, y además no soy quien para meterme en el tema de ustedes, cómo se expresa acá, qué sé yo, ¿viste? Pero lo que... No, por eso dije, no es Macri, dije gravitan alrededor de él, pero no es una persona, porque hay que preguntarse en todo caso qué representa Macri. Representa a los Blanco Villegas por un lado, grandes terratenientes, y por el otro el Macri, padre, del cual reniega, pero no reniega nunca de su plata. ¿No? Porque si vos renegás verdaderamente, decís mi padre era un corrupto y esto. Bueno, no, está bien, pero no me quiero meter, porque esto no se trata de algo coyuntural. ¿Querés el micrófono? Habla fuerte, por favor. Sí, coincido con Sandra en muchos conceptos. Creo que si tenemos un sistema corrupto, a ver, entonces, si siempre hemos sido dependientes de ese imperialismo, llámese Estados Unidos, llámese Europa, España en el momento, Estados Unidos después, inglés. Entonces Inglaterra en su momento y hasta ahora, a través de Malvinas, por Malvinas, ¿qué hemos hecho hasta aquí? ¿Qué hemos hecho hasta ahora para poder escapar de ese imperialismo? Porque el gobierno que asume es el gobierno que se convierte en la casa de ese imperialismo. Porque si nosotros llevamos, no sé, prácticamente todo el siglo XX, parte del XXI, salvo 4 años, bajo el poder desde el advenimiento de la democracia, desde antes, lo sabemos, 45 para acá, con un tipo de gobierno, con un tipo de militancia que ha sido hegemónico en nuestro país. ¿Sí? Perdón. Bien. Y yo, porque si siempre este partido ha dicho que defiende al pueblo, que gobierna para el pueblo, que realmente todos los otros que defienden el capitalismo son los enemigos de la patria, ¿por qué hasta aquí se termina comportando como los otros que se nos dibuja como enemigos? Y que de forma que han formado siempre esa imagen en el pueblo para tenerlo de alguna manera sometido. Sí, sometido de diferentes tu nombre, maneras, discúlpame. a través del nepotismo, a través claro. de los planes, de diferentes cosas. ¿Te puedo contestar? Soy Patricia. Sí. Se me ocurre traer acá una frase de Manuel Gálvez en el siglo XIX. Nunca sabremos a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos y quiénes somos. Yo sigo sin saber de dónde vengo y quién soy. ¿Sí? Susana. Patricia. Patricia. Es muy interesante el planteo. En algunas cosas coincido, pero por suerte, porque hay diversidad, hay riqueza de pensamiento, en otras no puedo coincidir. Espera, Patricia, espera que te contesto. A mí lo que me parece que si hay un mantenimiento de este sistema, no es porque el pueblo avaló. Tenemos que reivindicar la lucha del pueblo argentino. Porque sin esa lucha, echamos los ingleses, 1806, 1807, se organizó el pueblo en armas con los sectores patrióticos después que iban a quedar, continuado con el espíritu sanmartiniano, continuado con la guerra de independencia, de emancipación nacional que duró 14 años. En el medio, en esta provincia gloriosa, se declaró
que éramos libres de España y se debatió durante varios días después para agregar la frase libre de España y de toda otra dominación extranjera. Por lo tanto, después vino años de guerra civil, producto de la dispersión feudal que existía en la Argentina, que no se podía unificar, la guerra entre unitarios, federales, etc. Pero tuvimos los grandes levantamientos de principios del siglo XX. Tuvimos la Patagonia rebelde, la represión y la lucha que se manifestó en los talleres Bacena. Tuvimos también una parte importante del radicalismo. Históricamente, el Alem, que participó y promovió la revolución del parque. No se habla de eso. Se habla de las galeritas cuando se habla de los radicales, pero no se recuerda esa raíz histórica. Entonces, tenemos el grito de Alcorta, tenemos lo que fue el 17 de octubre, esa patria que se sublevó, ese movimiento que salió a la luz, porque en la historia lo que mueve la rueda de esa historia son los pueblos, son los trabajadores y el pueblo, y el 17 de octubre fue un viraje fundamental. Y existió otra política, y hubo lucha, hubo resistencia a los golpes del 55. Lo del 76 ni hablar. 30.000 desaparecidos, represión, terrorismo de Estado. No se mata jamás una mosca con un cañón, para eso tenemos mosquiteros. ¿Por qué utilizaron semejante represión si no porque ese pueblo significaba una amenaza? Porque se resistía a ese golpe de Estado y sobre todo porque querían imponer a sangre y fuego, como lo hicieron, un modelo de destrucción de la industria, como decíamos antes, la desindustrialización, la entrega nacional, y para eso había que reprimir el pueblo como para ahora, eso recordémoslo, los que estamos preocupados por la historia, quieren hacer lo mismo para ir a un ajuste más a fondo. No sé, perdóname, sí, también. Está bien. Yo reivindico, yo te digo, no entremos en polémica. Vos me hiciste una pregunta, déjame que, porque también otros quieren. No pasa nada. Yo digo por acotar el tiempo, si no, después podemos incluso conversar al margen de la charla, pero lo importante es entender que tenemos que estar orgullosos de esa herencia que recibimos. Si no fuera porque estamos en las calles, aunque estemos en parte divididos, aunque falta un centro coordinador de lucha, no hubieran arrasado con todo. Con todo no hubieran arrasado, porque esa es la meta que tienen. Y no han podido con el pueblo argentino, ni con su clase trabajadora, con los gremios como este que defienden a sus integrantes, más allá de su idea política. Porque no puede separar la ideología, nos puede separar muchas cosas teóricas, pero a la hora de la verdad tenemos que estar juntos peleando contra esos que vienen por todo. No se conforman con todo lo que nos robaron, parte nada más de lo cual mencioné acá, sino que quieren todo. Como dijo un periodista ayer o antes de ayer, quieren la chancha, los chorizos y la máquina de hacer chorizo. Fíjense ustedes, pregúntense quiénes fueron, para los que tienen preocupaciones políticas. Hace un par de días, la sociedad rural, la que pide que se eliminen las retenciones, la que pide, como tantos otros, la que pide el dólar súper alto, súper devaluación, o sea, que liquiden por completo nuestro sueldo. Dicho sea de paso, no hablé del tema de la LELIC, que es necesario hacer una reforma monetaria, pero volviendo al tema, la sociedad rural hizo una reunión donde llamó a todos los candidatos disponibles en ese momento para que vayan a rendir cuenta qué piensan hacer. Fíjate quiénes estuvieron y qué dijeron. Todos dijeron, sí señor, vamos a eliminar, ¿cómo lo hizo Macri? ¿Qué hizo Macri lo primero? Devaluó y dijo, no va a pasar nada, tal ese dólar oficial, que no era oficial. Y después, ¿qué hizo? Sacó las retenciones, porque estos pobres muchachos que se llevan miles y miles de millones de dólares.
Pobrecitos, necesitan que hagamos una vaquita para que llenen su bolsillo. Entonces eso no más, no más. Y no estoy defendiendo con eso a... Yo expliqué, te repito, yo no vengo a plantear un problema estrictamente político coyuntural. Yo estoy hablando de un modelo que hay que terminar, porque cuando dije, pará que te explico. Fíjate vos, que cuando yo hablé del saqueo de los 38.000 millones de dólares, ¿a qué periodo me referí? Enero del 2020 al 22, al 22, octubre del 22. Este gobierno, no dije el de Macri. O sea que yo veo la continuidad, no se despreocúpense, yo veo la continuidad de un sistema. Lo que pasa es que no todos en la oscuridad somos gatos grises, ¿no? Porque si vos ponés todo oscuro, somos todos iguales. Pero lo que estoy hablando acá es de un sistema económico y social basado en el latifundio, basado en la dependencia, que está estrechamente, porque si no, no podrían hacer pie. La base de operaciones internas que tienen son esas clases sociales, son esos intereses económicos que buscan determinadas expresiones políticas, que pueden ser de un signo, pueden ser del otro. Yo no soy un maniqueo que dice, no, estos son malos. De hecho, las cifras que referí todas, la del contrabando, son todas referidas a este periodo. ¿No es cierto? No creo que puedan decir que es tendencioso lo que digo. Yo creo que hay esperanza en eso. Yo veo que yo te digo, Patricia, lo que yo sí veo, yo no veo desesperanza, yo veo bronca. No, escuchá, después opinar. Yo veo bronca, hartazgo con este sistema. Y es lógico que sea así. O vamos a aplaudir esto. Yo veo eso. El problema es... Bueno, eso es objetivo. Patricia, no sé. No, mirá, es tan burdo a veces la mentira, que hay algunos que dicen, no, este gobierno se endeudó más por esto. Yo no lo defiendo a este gobierno, pero este gobierno cometió el gran error, por ser suave, de aceptar esa deuda sin discutirla a fondo. La legalizaron a través del Congreso, donde Juntos por el Cambio lo votó porque fueron ellos también los que lo habían promovido. Esperá. No hagamos polémica, hagamos una pregunta y bueno, te digo, Patricia. Entonces, el problema de la deuda de gobierno es básicamente en pesos, con las NELIC, NOTALIC y los pases pasivos, que lo podemos manejar. Lo podemos manejar no pateándolo para adelante y generando que la bola sea más grande, sino con una reforma monetaria que obligue que esas tenencias que hoy están relacionadas a la especulación pasen a la producción y generen la riqueza que es necesario poner como contrapartida la mejora de los salarios, las jubilaciones, los ingresos populares. Porque si solamente atendemos, como se ha hecho algunas veces, a dar platita, pero no aumentamos el volumen de la producción, generamos más inflación. Pero hay que trabajar por los dos lados del mercado. Generar una oferta mayor y mejorar, y mejorar sustancialmente el ingreso popular para que las dos cosas tengan una resolución. Y cambiar, porque lo otro que no se dice es que el 70% de la economía del país depende del mercado interno. Por eso cuando hablo de la liquidación, hablo de que quieren eliminar 2/3 de nuestra población, que es sobrante. ¿Qué lo van a hacer? ¿Nos van a matar? No sé qué quieren hacer. Todo lo que no corresponda a este sistema exportador, primarizante, que genera contaminación, que beneficia a un puñado de eso. Hablan, por ejemplo,
la sociedad rural y varias empresas de duplicar en un determinado periodo la producción agraria. ¿Qué van a fabricar tierra? ¿O van a arrasar, van a terminar de arrasar lo que ya arrasaron? Como en Brasil, que han destruido casi toda la Amazonia. Entonces, dejémonos de joder, acá si no hay una reactivación del mercado interno, si no mejoran los salarios, si no mejoran las jubilaciones, los ingresos populares, y paralelamente, que tienen que salir de un lado, de esto que la levantaron con pala hasta hoy. No digo que fue de antes, la levantaron con pala antes y la levantan hoy con pala. No, esperá, ya hablaron. Había dos. Ustedes dos. La señora. Sí, está levantando la mano. Señorita, bueno. ¿Tu nombre es? Silvina. No, creo que hablando de canciones y canciones, creo que viene muy bien al caso de la canción del Zarambrano, ¿no? Que la tierra es tuya de niño y de pan. Yo creo que la tierra es para quien la trabaja y tiene que ser así. Y ahí me estoy metiendo ya en un tema más profundo, que creo que ahí se puede, una de las medidas para salir de esta crisis es una verdadera reforma agraria, que donde trabajemos realmente, que produzcamos lo que realmente trabajamos la tierra, o los mismos docentes que enseñan, que sea la cosa a favor de los docentes, que nosotros podamos impulsar otra política, otro gobierno, otra cosa. Porque, a ver, si nos ponemos a pensar en la historia, pensemos la crisis tremenda que hemos tenido en el 2001, el llamado argentinazo. Eso no se hubiese parado, o no hubiese sido posible sin la lucha de todo el pueblo argentino. O sea que yo creo que el pueblo sí está dispuesto a luchar. De hecho, los ajustes los pocos ajustes que frenamos, los frenamos por el pueblo en las calles. A los femicidios que se hacen justicia, los frenamos con condenas ejemplares con las mujeres en la calle. Y todo eso. Y otra cosa, yo creo que acá en Tucumán estamos a pocos días de las elecciones, y creo que si hay una forma y hay una forma de hacer otro tipo de política, creo que nos tenemos que unir todos, los de arriba, los de abajo, hacer un gran frente de unidad popular. Y creo que acá en Tucumán hay una lista que sí está planteando esto, que estemos todos los ocupados, los estudiantes, los artistas, todos, que seamos frente de la ciudadana. Y en función de eso, creo que si el pueblo no se une, creo que. Correcto. Y la riqueza sí se van por. Bueno, devolvimos después la respuesta con. No tenemos mucho tiempo. El compañero. Sí. Estamos hablando de los actos. Acá la mayoría somos trabajadores. Nosotros, ¿qué podemos hacer con los trabajadores? Si tenemos nuestro gremio, si nuestro propio grupo finalmente, pues yo creo que el gremio podría ser capaz de educar. Por ejemplo, que podamos tener un crédito barato, a través de una caja de crédito, de una cooperativa de crédito, y ahí se tiene que unir todas las actividades de la economía social, las cooperativas, los casos, para buscar otra acción para que nuestros sueldos nos sigan más, a través de alguna proveeduría, y no pensar Rolando. Bueno, dos palabritas. No sé si Y cerramos, digamos. Cerramos, pero no, quiero darle la palabra a Rolando, que desgraciadamente no salió. Ay, Fernando. Perdón. No, Rolando el que habló. Rolando ya estaba. Ahora es Fernando. Bueno, son consonantes.
Una rima con sonido. Bueno, lo que planteaba antes la compañera, totalmente de acuerdo. Agregó algo importante al proyecto histórico de lucha de nuestro pueblo. Porque yo llegué hasta el 17 de octubre, pero ¿cómo olvidar del glorioso cordobazo? Y el tucumanazo, el rosariazo. No tengo que hablar de mí, ¿viste? Que lo tenemos nada más ni nada menos que a Messi ahora, para no hablar de otros. Del cordobazo, del tucumanazo, del rosariazo, hace poco del argentinazo, de la rebelión agraria. Son hitos en la historia de nuestro pueblo que demuestran que hay una base, que hay una esperanza. No es fácil porque la división llega, hay una división real en el pueblo, hablo, en el pueblo. Pero tenemos que hacer el esfuerzo de hablar más de política que de políticos. Más hablar de que nos tiene que unir, porque hay un radicalismo que rescata a Elena y Irigoyen. No me quiero meter en el tema político porque no era la idea, pero es bueno recordar que existen distintas corrientes. Como hablé de la variedad de opiniones que hay dentro del foro, y dije, yo hablo por una parte, pero todo lo que tenemos en común es la defensa de los intereses populares y patrióticos. Hace falta más patriotismo, hace falta más unidad, porque tenemos que unirnos, tenemos diferencias, pero no miremos desde lo electoral el contexto peligroso y la amenaza mundial. Es al revés, lo que tiñe no es lo electoral al resto, sino todo el resto a lo electoral. Porque estamos viviendo situación tremenda, ustedes lo ven acá. Volvimos ahora con el tema del mosquito y el dengue, ¿no? Bueno, un montón de problemas. Entonces, lo que está pasando en el mundo, estamos al borde de una tercera guerra mundial. Como dijo el Papa, tenemos una guerra en cuotas. Yo abro el micrófono acá, que el compañero no pudo salir por un problema técnico, que salga también, para dar respuesta a lo que decía Rolando respecto al tema de lo gremial, etc. Pero ya nos veríamos en otro plano, ¿no es cierto? Pero igual quiero que pueda hablar, dar unas palabras que además serían en parte de cierre, porque es algo que alguno más quiere hablar. Bueno, uno más. Sí. El secretario general del gremio que gentilmente, ¿verdad? Esperá un poquito. Tomás, si está cerca. Yo creo que sí hay soluciones que tenemos, como decía, más allá del pensamiento, la idea que por ahí no vivir, porque con el interés general prima, creo que podemos lograr una solución y es economía social, ¿verdad? Hoy estuvimos en la charla justamente al respecto y lo que notamos yo, digamos, de gremio que noto, que los docentes hay un gran endeudamiento de las personas, con los bancos que impiden realmente tener su sueldo limpio para poder, porque en definitiva cuando uno quiere que uno busca, cuando trabaja, busca un proyecto de vida, ¿verdad? Regresar de vida y eso, el endeudamiento que tenemos como docente, nos impide muchísimas veces. Y creo que, bueno, en ese sentido, nosotros estamos de alguna manera trabajando y hay muchos proyectos, como lo estaba acá, un compañero que hablaba de esto de esta realidad que los gremios podrían ayudar y creo que compartimos mucho este pensamiento. De hecho, a mí hay algo que me gusta mucho, que siempre que lo puedo decir lo digo, el hecho de que la educación para adultos, los oficios, muchos chicos no pueden, no tienen la posibilidad de estudiar, de tener un oficio, que las escuelas se valorizan de adultos, ¿verdad? Porque bueno, es en el servicio donde podemos ir generando la riqueza que nadie puede imaginar, ¿verdad?
Así que, de hecho, para los que nos conocen, le doy la noticia que ya hemos conseguido un terreno para construir 200 casas para los docentes. Vamos a ver queremos que no sea algo, digamos, cortito que llegue hasta ahí, nos quedamos todos tranquilos, porque también el otro problema que tenemos con los docentes del alquiler, ¿verdad? También nos mata. Entonces hay que ir buscando soluciones. Una cuanta interesada en mi escuela en alojarse, viviendo. Nosotros tenemos que ser más transparentes. Tiene que ser transparente. Con la planilla de afiliación. El hecho de que los colegas puedan hacer carrera, digamos, concursos que por ahí les salen muy caros, nosotros darle la posibilidad. Y tuvimos también una muy buena experiencia vendiendo verduras, ¿verdad? Antes de la pandemia, que no sé si está todavía la verdad, vendíamos alrededor de 400 packs por semana, ¿verdad? Y eran las colas de los compañeros que iban, porque realmente era una ayuda. Creo que tenemos que dinamizar todo esto para darle, ayudarle al bolsillo de los compañeros, ¿verdad? Y ir creando esta solidaridad de todos, ¿verdad? Ahora ves convenios con descuentos para docentes. También estamos buscando convenios para que tengan descuentos en distintos rubros, así que vamos haciendo algo. ¿Sí? Bien. Disculpe, papá, que no tiene nada que ver. Bueno, a manera de cerrar la reunión, muy interesante y muy agradecido por su claridad, ¿no? Yo al principio, cuando abrí esta reunión, le decía que el día especial que tuve, especialmente porque tenía que presentar acá a un amigo de tantos años, un compañero de lucha, a un formador de dirigentes del cual yo me creo parte, y realmente es una emoción muy especial. Así que, bueno, muchísimas gracias por la asistencia y ojalá que podamos reunirnos nuevamente. Muchas gracias. Ojalá contemos de nuevo con su presencia en nuestra charla. Por mí, con mucho gusto. La verdad, ¿cómo? Con asado, si no, no vengo. Vos me ofrecés asado y yo voy donde quiera. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Con tango, con Citarrosa, ¿verdad?